Bienvenidos a esta pequeña charlita marista, porque en pocos días más vamos a celebrar un nuevo aniversario, los 25 años del 18 de abril de 1999, en que el Papa Juan Pablo II proclamó santo para la Iglesia Universal a nuestro fundador Marcelino Champagnat. Bien, ¿qué me tocó hacer a mí como postulador de la causa del fundador? Que había empezado en 1888 con el proceso informativo en la diócesis de Lyon, origen y lugar de vida y de apostolado de Marcelino, que siguió en el itinerario romano. Una vez que el proceso se trajo a Roma, se estudiaron sus virtudes, se le declara venerable. En 1920 había que esperar 2 milagros reconocidos como tales para proclamarlo beato, y eso llega en 1955. Curioso, porque los milagros no ocurrieron en Europa. Una señora de Estados Unidos, tía de un hermano marista, y un alumno en un colegio de la isla de Madagascar. Aprobados esos 2 milagros, fue declarado beato. Lo de beato solamente permitía un culto en la familia religiosa, en las obras maristas, no para toda la Iglesia. Culto local, particular. Y hubo que esperar desde el 55 al 90 y tantos, al 99, para el último paso, otro milagro, otra sanación considerada milagrosa, para declararlo santo. 1999, Juan Pablo II aprueba lo que los técnicos han declarado inexplicable a la ciencia como un milagro, y es canonizado Marcelino. Quizás lo interesante es saber qué milagro se estudió y se reconoció. Es un poquitín raro ese milagro. Se trata de un hermano marista cuyo nombre era Heriberto Weber, alemán de origen y en su juventud en Alemania, pero fueron expulsados y cerradas las escuelas católicas en tiempo de los nazis, y emigran a Uruguay y norte de Argentina, y allá fundaron el sector marista de Uruguay. Pues bien, el hermano Heriberto era profesor en el colegio de Pando, en Uruguay, cuando se enfermó. Y, pues bueno, guardacama, pero los doctores locales de Pando no dan con qué mal es el que tiene, dificultades respiratorias, etc. Optan por traerlo a Montevideo. El hermano provincial, justamente en ese momento, era el año 1976, está despidiéndose de Uruguay para ir a Roma al capítulo general que se tenía, porque había cambio de superior general. Pero al llegar a Barcelona envía una carta a todas las comunidades de Uruguay que inician una novena pidiendo, por intercesión de Marcelino, la sanación del hermano Heriberto, que no sana y tiene cada vez más dificultades para respirar. Bien,
El hermano Gilberto, en un momento dado, en esa clínica donde estaba, fue internado en la sección que llama de los desahuciados, porque no daban con un veredicto apropiado para hacer un tratamiento adecuado. La primera dificultad fue crear un tribunal para estudiar este caso. Era primera vez en la historia que la diócesis de Montevideo tenía que hacer un proceso informativo sobre un milagro en este caso. Así que no tenía ni idea ni cómo formar un tribunal, ni qué proceso se seguía, qué pasos había que dar. Bueno, en eso el arzobispo se portó muy bien, un salesiano, me dijo: usted que sabe el camino, elija, deme sugerencias y vamos formando el tribunal, el presidente, el abogado, el médico, el secretario, actuario que se llamaba, el que va a cursar las citaciones, todo eso. El abogado en contra, lo que se llama el abogado del diablo, que trata de rebatir lo que el que pide está señalando como un milagro, él lo rebate, etc. Todo eso se hizo muy bien. Fue muy capaz el abogado del diablo de hacer un cuestionario inteligente, bien dirigido, para buscar la verdad de las cosas. Se me permitió asistir como para dirigir un poco, por su incompetencia en dirigir las sesiones. Igual que se me permitió al final pues hacer una copia para nuestros archivos y hacer la copia de Roma para llevarla a la Congregación de los Santos. Todo eso se terminó al inicio de junio de 1985. Bien, entonces empezó el trabajo del conjunto de médicos que examinan los casos para ver si hay explicación humana, científica a una curación o si es inexplicable y se atribuye a una intervención sobrenatural. Para no gastar dinero en tonto, porque hay que pagar muchos técnicos, yo quise hacer una prueba preparatoria y entregué ese proceso informativo a 2 médicos en forma particular, por mi cuenta como postulador. Al presidente de la Comisión Médica Vaticana, por mi cuenta, y a otro doctor español que trabajaba en Roma. Ellos lo estudiaron y yo les pedí que me informan. ¿Vale la pena presentarlo a la Congregación de los Santos? El médico italiano, el presidente de la consulta médica, me dijo: hermano, 50% de que sea aprobado. Son bastante débiles las pruebas que se tienen, la documentación es muy escasa y poco atingente a lo que dicen que sanó de un cáncer pulmonar. Y el otro médico del Opus Dei, muy capacitado, me dijo: hermano, mi voto es
que no le van a aprobar. Y lo siento porque soy exalumno marista del Colegio de Bilbao, pero veo que no tiene pruebas decisivas. A pesar de todo, como en ese tiempo yo conocí mucho más al hermano Heriberto, que había venido a un curso de tercera edad a Roma en el año 84, pues con el Consejo General decidimos presentar el caso, hacer la posición, la tesis sobre curación milagrosa y presentarla a la Congregación de los Santos. Yo terminé mi trabajo como postulador oficialmente en diciembre del 91, 10 años, del 81 al 91, y me reemplazó el hermano Gabriele Andreucci, un hermano italiano, de más edad que yo, que lo tomó con mucho empeño, y yo seguí con él trabajando pues unos tiempos para iniciarlo, para ayudarle, para colaborar. Y él lo tomó tan a pecho que enseguida empezó la posición, la tesis sobre la curación en forma oficial, se presentó y la consulta médica no aprobó como milagro, justamente por la debilidad de las pruebas al no haber biopsia. No se dio por derrotado. Con doctores que le ayudaron, lo presentó de otra manera y volvió a presentarlo años después. Estudia la consulta médica, la nueva formulación y se aprueba como milagro. Pasa después a la consulta de los cardenales y a la aprobación papal y queda aprobado. En Chile se hizo cosas muy bonitas. El criterio de que no fuera el Consejo Provincial entre los peregrinos de Roma fue como una señal de seamos austeros, no triunfalistas, pero sí queremos estar representados y vamos a querer que todos los estamentos de la familia marista de Chile estén presentes en la canonización. Y hubo hermanos, en total como 12 hermanos maristas, padres de hermanos chilenos o de hermanos españoles que podían viajar, profesores, cada colegio eligió un delegado del cuerpo profesoral, alumnos, cada colegio también eligió un alumno. Los empleados de aseo de las comunidades o de los colegios, se eligieron 5 de los que presentaron los colegios. Administrativos se eligieron 3 que presentaron los colegios. Exalumnos, padres de familia y otros grupos que fueron por su cuenta, pero la delegación oficial la compusieron 73 miembros, que fuimos de viaje de Santiago a Roma. Estuvimos los 3 días con todas sus ceremonias, la víspera, el día de la canonización, al día siguiente y otras cosas que
celebramos en Roma, y el grupo de Chile después hicimos el recorrido, la experiencia Champagnat en los lugares maristas de Francia, y ciertamente para mí fue lo que más llegó al corazón de los peregrinos, el conocer los lugares y sentir como la presencia física y santa de este hombre, Marcelino Champagnat, en su geografía, en la historia de su zona. Cada colegio en su diócesis creara una capilla San Marcelino donde pudiera ser invocado, donde pudiera ser un pequeño santuario de Marcelino Champagnat. Recuerdo en este momento la inauguración de la capilla de los Llanos cerca de San Felipe, respondió el Colegio de los Andes, la capilla de Quicharco, cerca de Rauco, respondió el Colegio de Curicó, la capilla de la Troya en San Fernando, respondió el Colegio de San Fernando, la capilla de San Isidro, respondió el Colegio de Quillota un poco más tarde, y en otras iglesias o en otras capillas se hicieron trabajos u obras con el nombre de Marcelino Champagnat. Pero me gustaría terminar con esta reflexión. El milagro fue milagro, la Iglesia lo reconoció y decimos que fue sanado por intercesión del San Marcelino. Pero para mí, que lo viví en todas sus etapas y en sus diversas facetas, como que el milagro fue otro. El milagro fue que el Señor dio fortaleza, constancia, impulso tremendo al hermano Gabriele para no desanimarse cuando fue rechazada como milagro en la consulta médica 2 veces. El rechazo no le amilanó. Él siguió buscando y buscando hasta que encontraron el nombre que podía satisfacer la consulta médica. Y el segundo es que es un don de Dios. Parece que la congregación, tras los mártires de África, en el año 94 y en el año 96, 11 hermanos maristas fueron martirizados. Argelia, Ruanda, Zaire, y era como decir, realmente hay testigos de Jesús, de Cristo, de Champagnat en este continente. Han sido capaces de sufrir hasta el martirio. Era como decir, estoy de acuerdo, merecen que su fundador sea reconocido como santo porque los frutos son de categoría. Han sido impresionantes la entrega de los hermanos. Estos son los milagros para mí que nos dieron el fruto de la canonización.